Bienvenidos a un nuevo programa de Lo que habita en las sombras. Les habla Puronox y junto a mí se encuentra, como siempre, Maverick. y hoy vamos a hacer este microprograma en torno al gran tema de el viaje en el tiempo o los viajes en el tiempo, que ya se han venido hablando de ellos desde algunos autores en el plano literario, como por ejemplo con La máquina del tiempo de H.G. Wells. H.G. Wells, donde ya nos presentaba esta idea, ¿cierto? Esta ansia del hombre por tratar de viajar, en este caso, o al futuro o al pasado, para poder, por distintos motivos, aprender, gobernar, controlar, cambiar algún suceso. Eh, y si la literatura ya ha abordado estos temas, también lo ha hecho, en este caso, el cine. Y acá es donde la cosa se pone más interesante, también la ciencia. Exacto, sí. Nosotros no podemos pensar en esto, no es un tema que haya salido recién en el siglo XX. Se sabe que en la antigüedad muchos pensadores se han puesto en el lugar de que cómo habrían sido ciertos sucesos históricos si se hubieran dado de otra manera o si se hubiera terminado de otra forma. Claro, o el simple el simple hambre el ansia del conocimiento. Eh, por ejemplo, el hombre siempre se ha enfrentado a estas grandes preguntas o dudas existenciales, que a veces también van de la mano un poco con el saber más. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo es el futuro? Hay muchas historias, incluso ilustradores, dibujantes, artistas que desde la antigüedad han tratado de plasmar también en el arte cómo se imaginaban el futuro. Yo recuerdo un cuadro que apareció, creo que lo vi el año como 2012, creo que era de un pintor francés, donde por ejemplo él se imaginaba cómo iban a ser los bomberos del futuro. Y los bomberos tenían una especie de jetpack, una especie de como mochila, ¿cierto? Que le daba la posibilidad de volar. Entonces el tipo, ¿cierto?, estaba levitando, volando mientras apagaba el incendio. Y con unas máquinas también voladoras muy extrañas. Es decir, también en el arte se ha plasmado ya desde la antigüedad estas ideas de tratar de, más que entender, tratar de imaginarte un poco el futuro. Y es gracias a todos estos intentos desde el plano del arte, la literatura, que la ciencia empezó también a centrarse en este tema. Recordemos que, y esto ha pasado muchas veces en la literatura, como lo que pasa por ejemplo con Julio Verne. Él escribe un libro de la Tierra a la Luna, un texto, ¿cierto?, donde se manifiesta este viaje de cómo se construye una especie de super cañón, ¿cierto?, que dispara una bala donde van los científicos adentro, entre comillas, o los estudiosos, los eruditos, y llegan a la Luna. ¿Y qué pasó ciento y tantos años más adelante? El hombre llega a la Luna. ¿Verdad? Él fue un visionario, incluso eso es solamente uno de sus conceptos que él logró prever. Incluso él se dice que Julio Verne logró, mediante boceto de alguna de su historia, prever lo que son las videoconferencias. Claro, onda Skype, ya Julio Verne ya tenía una noción de eso. Máquinas voladoras también, varias suertes de vehículos que hoy en día son muy comunes. Excepto que creo tal vez el autovolador. Claro. Bueno, también tenemos el Nautilus, el submarino. Y en un texto que se llama París del siglo XX, que no es muy conocido de él también, él habla sobre, se aventura un poco el futuro y dice que París en el futuro va a estar recorrido, van a ver bajo sus calles recorridos de largos vehículos con muchas ruedas que van a transportar a la gente de manera rápida y oportuna. Es decir, la idea del metro. Bueno, el metro también puede ser la idea de que un sistema de teletransporte mucho más seguro al que se concibe hoy en día. ¿Cómo se concibe hoy en día? Buses. Claro. Incluso pero ¿qué puede ser más avanzado que el metro? Bueno, ahí tenemos un montón de otras cosas. Pero, centrando un poco en el tema, el viaje en el tiempo, como ya hemos hablado un poco, no es algo nuevo. Y es hoy en día, sobre todo, cuando la ciencia comienza a meterse en este tema y empieza a ver desde el punto de vista teórico que tal vez no es tanta ficción lo que hay detrás de esta idea. Ya lo abordó Einstein, que en su momento, cuando planteó la teoría de la relatividad, también a la vez daba un poco de luz con respecto a la posibilidad del viaje en el tiempo. Tal vez no hacia el futuro, pero sí al pasado. Es decir, no se podría ir hacia adelante, pero sí atrás. Así, como yo te dije antes de que empezáramos
agravar sobre que yo he leído muchas veces que es posible viajar al pasado, pero no al futuro. Y esto se vería porque el futuro es cambiante, o sea, uno puede ir cambiando por cada acción que uno va realizando en el presente. Claro. O qué otra, o incluso si esto lo extrapolamos a una cosa más global, como las superpotencias, los países, las naciones, o cualquier entidad poderosa que controle el bienestar o la contingencia, cualquier cosa que haga puede cambiar abruptamente cómo va a ser el futuro, aunque sea próximo. Imagínate todas las posibilidades de viajar en el tiempo y corregir algún hecho, o cambiar ciertos sucesos históricos para, no sé, para con un fin personal, con un fin global, con un fin económico, como un poco lo que pasa con Martin McFly, ¿cierto? En Regreso al Futuro, cuando él se lleva el almanaque. Obviamente que el fin de él no era tanto el conocimiento, sino que más bien algo más simple como era hacerse rico. No, sí, es que no tanto rico, ni siquiera él, no fue eso, él se llevó el almanaque simplemente para llevarse un recuerdo ¿de dónde era? Del... No, pero tenía la intención, él dijo, le dejó el doc, dijo, con esto puedo saber quién va a ganar la serie mundial. Sí, tenía la intención de él hacer apuestas, y por eso que el doc le dice, no, Marty, nosotros no podemos intervenir, porque si cambiamos algo, podríamos estar, no sé, destruyendo la línea temporal. Y aparte le dice que está todo el tema moral del doc, que la máquina fue creada para eso, que no era con un sentido de hacerse rico y nada por el estilo. Pero sí, de la habilidad ese detalle. Pero él lo dejó así como de manera un poco más inocente, o sea, ya ganarse una platita por aquí. Claro, no había una ambición del villano, que sí la tuvo en este caso el villano, ¿cómo se llama? Biff Tannen. Sí. Biff Tannen, sí. Pero igual es bastante interesante la teoría cuando ya queda la escoba y el doctor le explica a Marty McFly esto es lo que pasó, que hay una línea de tiempo presente, y lo que hizo Stanley al darse ese almanaque a sí mismo causó una tangente a la línea del tiempo. Exacto. Y una realidad paralela que es la que estamos viendo nosotros. Y entonces el McFly le dice, entonces lo que tenemos que hacer es ir al futuro y impedir que yo compre ese almanaque. Y el doctor le dice, no hay que hacer eso porque hay que ir al pasado y dejar que en ese momento el Biff Tannen del futuro le pase ese almanaque al Biff Tannen del pasado, y dejar que eso pase y quitarle ese almanaque. Claro, el pasado. Ahora nosotros estamos hablando de la película, pero yo he visto ahí muchos análisis de gente, por ejemplo físicos de verdad, que dicen que tiene mucho horror en la película. Obviamente nosotros la vemos como una película, como lo que es nomás, no como la panacea, ni tampoco como conocimiento científico. Ahora sí, también están todos estos problemas que conllevaría el viaje en el tiempo, y dejando de lado el gran problema de construir una máquina que pudiera hacerlo. Está el tema de las paradojas temporales. Está la famosa paradoja del abuelo. Si yo viajo al pasado, ¿cierto? Encuentro a mi abuelo antes que conozca a mi abuela, ¿cierto? Se case y que tengan a mi padre. Yo, por ejemplo, asesino a mi abuelo. ¿Cómo viajé al pasado? Siendo que si yo maté a mi abuelo, por ende no nació mi padre, ergo no nací yo, ergo no podía haber viajado yo al pasado. Entonces lo que debería pasar ahí, incluso algo que volvió a decir el profesor... se crea una tangente, una otra línea temporal. Es que ni siquiera podría ocurrir eso, tú desaparecerías en el acto. Si matas a tu abuelo, en ese momento desapareces. No, porque hay un error, Maverick. ¿Cuál? No podía haber viajado, porque para que lo entienda, para poder viajar al pasado, tienes que haber nacido. Sí. Por eso se produce una paradoja. Entonces es imposible que hubiese sucedido eso. Porque si tú hubieses matado a tu abuelo, no hubiese podido estar presente vivo en el futuro para viajar al pasado. Por eso es una paradoja. Sí, pero sin embargo, si esa paradoja ocurre, no podría. No podrías. No, porque al menos que hubiera otra explicación de que se creara, por ejemplo, que hubiera múltiples universos y que hubiera múltiples líneas de tiempo, y que hubiera una línea de tiempo donde tú nunca naciste, y donde nunca tu abuelo conoció a tu abuela porque murió, y inmediatamente otra línea al mismo tiempo, paralela, donde tú mataste a tu abuelo, pero tú estás vivo. O sea, por eso son paradojas, son muy complejas. Y son estos problemas que conllevaría el viaje en el tiempo. Ahora también tenemos todo el dilema ético. ¿Qué nación podría tener la autoridad para hacer esto? ¿Y quién controlaría los viajes en el tiempo? ¿Tendrían que haber leyes, normas? Porque imagínate, no sé, Alemania logra controlar y crear una máquina para viajar en el tiempo. Ellos van a tomar la decisión de lo que van a hacer, de las cosas que van a cambiar. Va a haber un comité mundial, nosotros vamos a encerrar a Hitler. Cuando comenzó a hacer estas reuniones en las cervecerías del Partido Nacional Socialista Obrero, como inició el nazismo, ya lo encerramos. Pero ¿quién toma esa decisión?
o quien tiene el poder toma la decisión, o si hay algo que afectaría a todo el mundo, tendría que todo el mundo en parte tener voz y voto. Bueno, saben que en primer lugar hay que tener en cuenta de que muchos, por ejemplo, en este momento se opondrían los países que salieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, porque fue gracias a esa guerra que lograron ser una de las potencias pujantes. Claro, o sea, yo estaba dando como solamente un ejemplo, o tal vez, imagínate a alguien desde el punto de vista de la religión podría decir, bien, viajemos al pasado y impidamos que crucifiquen a Jesús. Creyendo que, bueno, hay partes, hay una postura que dice que Jesús fue un personaje histórico real, ahora lo de los milagros no es tan real, pero que él existió, y supongamos que pudiéramos ir y impedir que Jesús fuera crucificado. Tal vez cambiaría toda nuestra visión del mundo, nuestra visión religiosa, nuestros paradigmas religiosos. Entonces, el viaje en el tiempo lleva muchos problemas. Ahora está también el punto de vista conspiranoico, que es lo que conversábamos Maverick antes de grabar el microprograma. ¿Y qué pasaría si tal vez ya alguna nación, alguna potencia, ya logró crear esto y ya ha hecho ciertos cambios, nosotros no nos hemos dado cuenta? Porque el momento que hagan el cambio, ese momento histórico, nosotros no vamos a tener idea que cambió, porque todo va a pasar desde ahí. Si eso pasa de ahí, por ejemplo, ya habría que hacer esta cosa, porque en la película Terminator, en la 1, cuando llega este androide tratando de matar a Sarah Connor, sin embargo Sarah Connor logra sobrevivir y destruir esta máquina, pero sin embargo los restos de esta máquina quedan ahí y logran extraerle el microchip, y ese microchip hace que la tecnología que esta empresa cibernética hace que la tecnología surja. Claro. Y igual se alteró la sola llegada, aunque la máquina no haya cumplido su propósito de asesinar a la madre del futuro líder que va a combatir a Skynet. Sí. De todas maneras, quedaron los restos de ese chip que logró que naciera Skynet incluso antes de tiempo. Claro. Unos años después, cuando ya John Connor ya es un niño, ahí Skynet ya es una líder en computación. Claro, son muy complejos el tema del viaje en el tiempo, porque hay otras teorías también que mencionan, sobre todo el tema de las paradojas, incluso nos muestran en series como Futurama. A veces Fry viaja al pasado, pero llega un momento que después vuelve al futuro, pero ya hay otro Fry. El Fry que seguía en la línea temporal, entonces ya tenemos dos sujetos en un mismo estado temporal. Lo cual también dirían que se produciría también un colapso a nivel de la línea de tiempo. Si tú te vieras a ti mismo... Sí, lo mismo lo explicó el doctor Emmett Brown. Claro, imagínate, verte a ti mismo. Sí, si tú te ves a ti mismo cuando eres niño o cuando eres más viejo, si uno le dice, no, si ocurre eso, va a haber un colapso espacio-temporal y podría destruirse las galaxias. O si imagínate. Ese es el problema. Obviamente todo esto se ve desde el punto de vista teórico, no ha podido llevarse a la práctica, o por lo menos eso todavía no lo sabemos, no se ha mostrado a la luz pública. Imagínate el poder de crear una máquina del tiempo, poder viajar y cambiar algo, en este caso al pasado o al futuro, sería algo muy tremendo, muy complejo a la vez. Tenemos también estas historias de John Titor, ¿cierto? El supuesto viajero en el tiempo. O Elohim Cole. Elohim Cole también. Supuestas personas que ya habrían utilizado estas máquinas y habrían viajado en algunos momentos para advertirnos sobre algo. Sobre una posible catástrofe mundial. Hace poco, el año pasado creo, el año antepasado, supuestamente había una historia de un tipo que llegó al colisionador de hadrones, advertir que esto iba a abrir una especie de agujero negro, claro, y que era un intento de la grande élite para evitar que el cambio de era de 2012 ocurriera. Claro, también he escuchado historias muy locas de que hay muchos videos falsos o fotografías de dudosa procedencia donde muestran, no sé, lo que pasó con Chaplin en la película. Sí, esta supuesta mujer que estaba hablando con un celular. Una mujer hablando con un celular. En el año 30 y algo. Claro, sí. Imagínate. Y aquí venía la historia, esto es muy bonito, lo del turista del tiempo. Sí. Es decir, que ya en el futuro, en vez de ir, no sé, a otro país o a un lugar bonito de tu país, tú contratas un viaje en el tiempo. Con supuestas cláusulas de, no sé, no intervenir, no tomar nada y no dejar nada. Hay varias fotografías de películas antiguas donde aparecen tipos que supuestamente fueron viajeros en el tiempo. Ahora, eso hace que toda esta idea del viaje en el tiempo sea más interesante y sin embargo no hemos podido todavía, o no se ha dicho, ya se creó una máquina, utilicémosla, hagamos esto. No, también a ti te va a molestar que siempre saque este ejemplo, pero de la novela del caballo de Troya, donde supuestamente el gobierno estadounidense en la década del 60 ya habría tenido la tecnología para viajar el tiempo y habría experimentado en ello. ¿Ya? Si eso es así, pero tú crees que en el siglo XX, yo creo que sí las grandes potencias tienen que haber por lo menos investigado este tema. Y si tuvieron algún tipo de teoría, haberla puesto en práctica.
Yo creo que sí se están investigando este tipo de teoría y que hay debe haber muchos científicos y físicos en el mundo que están tratando de llevarlo del plano teórico a un plano más práctico. Eh, de hecho, ya se ha logrado transportar partículas, creo que partículas muy pequeñas, subatómicas, en el tiempo. Yo no logro comprender muy bien a qué se refieren con esto, porque son temas muy complejos, pero supuestamente habían hecho que una partícula viajara en el tiempo al pasado. Pero una partícula, o sea, no, Es que eso también tiene razón, es muy complejo de entender porque ya se manda pasado, o sea, se manda, no sé, pues yo creo, lo único que pienso en un ciclotrón o algo más pequeño que el colisionador de hadrones en Europa, y si manda esta partícula es porque la hacen chocar y se abren ciertos agujeros negros o algo así, pero de alguna manera desaparece este plano existencial. claro. Pero ¿cómo saben que está en el pasado? ¿Cómo la detectan? Lo que pasa es que ahí, en este experimento, bueno, yo estoy hablando de, no tengo conocimiento en física ni nada, solo como un, ¿cómo se llama esto? Eh, Uno le gusta leer ese Sí. tipo de cosas, ¿cierto? Pero no un experto. Pero básicamente medían el tiempo. No lo podría explicar muy bien. Yo creo que tendría. O sea, alguien vio este documental y esta investigación que fue, no sé, parece que en Europa, que la posté en el grupo de Facebook, pero que se habían enviado a lograr partículas, pero muy pequeñas. Es decir, de ahí a, por ejemplo, enviar una persona, o sea, estamos a mucho tiempo. También supuestamente se ha logrado teletransportar partículas También e información, no sé, un montón de cosas. A lo que voy yo es que con esto es que hoy en día sí se están haciendo experimentos, sí se está investigando sobre esto y quizá en algún momento, en algunos años más, va a ser posible algún tipo de viaje temporal con ciertas limitantes. Por ejemplo, no sé, en cierta cantidad de años eh, y en cierto lugar, etcétera. Aparte no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con el cuerpo. Tal vez el cuerpo sufre cambios, como lo que decías tú, lo que decía JJ Benítez en el Caballo sí, de Troya. sí, porque el personaje principal habría sido un mayor del ejército estadounidense que había viajado a la época de Cristo, estuvo allá y cuando volvió desarrolló como secuela una enfermedad que le aceleró el proceso de envejecimiento. O sea, ¿Te en unos fijas? cuantos meses envejeció de 60 años hasta 80. De hecho murió de vejez, O sea que supuestamente. o sea que más encima los viajes en el tiempo podrían dejar alguna secuela, algún cambio físico. O sea, Aparte de, no sé, aparte del que mencionaste tú, que es verdad, porque cualquier acción que se haga en el pasado va a repercutir en el futuro. claro, o eso es lo que se crea a nivel teórico, porque también están otros grupos de científicos que dicen que no es posible viajar ni al futuro ni al pasado. Después tenemos otros teóricos que dicen que sí es posible, pero viajar solamente al pasado. Ahora, esto es lo que ha pasado con la evolución de la ciencia y de la física. Muchas teorías se han tratado de llevar al plano de la prueba. Nosotros hicimos hace poco un programa sobre el experimento Filadelfia. Sí, Ya, y basándose en los postulados de Albert Einstein y de otros Tesla. y de Tesla, querían cierto lograr invisibilidad en este buque, en este barco, y finalmente lo que hicieron fue teletransportarlo. Y le quedó la mansa escoba. Claro, con marinos fusionados al metal, cierto, otros incendiándose, otros con demencia. Y eso que este fue uno de los experimentos que entre comillas se filtró un poco por ciertos sujetos. ¿Cuántos experimentos se estarán haciendo ahora en búnker secretos del mundo, en lugares escondidos? Tenemos lugares como el Área 51, donde supuestamente se realizan ciertos experimentos que no salen a la luz pública. Y hoy en día incluso, recién han pasado muchos años, nos hemos encontrado con cosas terribles, como por ejemplo que se investigaba el tema de la radioactividad con personas sin decirle, y se les daba de comer Exacto. en la comida ciertos elementos radioactivos. A otros los soldados se les sometía a pruebas muy cerca de la bomba atómica. O sea, Sí, incluso yo leí en internet que en Rusia es un experimento, a los soldados se les mintió que se iba a simular una bomba, ellos tienen que marchar, pero sin embargo detonaron una bomba atómica realmente y lo hicieron marchar y murieron la gran mayoría para saber cuáles serían los efectos de una bomba atómica en un ejército. claro, y incluso hoy en día tenemos teorías más complejas, más críticas, y desde el punto de vista de la conspiración, que se está experimentando con las personas con los chemtrails. Chemtrails, básicamente estos aviones que pasan por cierto un espacio aéreo por las nubes,
arrojan ciertos químicos o ciertas cosas, y esto después con la lluvia, con el viento cae y las personas, ¿cierto?, terminan teniendo contacto con este tipo de cosas. Para que los que no sepan mucho, los chemtrails son, si ustedes ven en el cielo y ven estas nubes que son anormalmente con esa forma como de líneas de nubes. El típico Nubes, avión a chorro que uno exacto, ve cuando era pequeño. pero se supone que, para ver que lo vean bien, no siempre se puede ver el avión, pero se pueden ver las nubes en forma de líneas. Sí. Y que eso es anormal porque eso lo dejan los aviones. Y se cree que esos son los chemtrails. Son Claro. químicos que van soltando estos aviones, y estos químicos tienen un efecto perjudicial en los seres humanos acá en la Tierra. Claro, o sea, y yo en lo personal creo, y esto sin entrar a volverse un conspiranoico, creo que efectivamente todos los gobiernos, sobre todo las grandes potencias, realizan experimentos, y muchos cierto, ocultos, que no van a mostrarlo a la luz pública. Lo mismo pasa con la clonación, cuando se clonó la oveja Dolly, ¿cierto? El medio escándalo, wow, se clonó una oveja. Yo te aseguro, creo fielmente firmemente que ya habían logrado cosas más grandes anteriormente, solo que esto es lo que se podía soltar, lo que se podía decir. Sí, como para experimentar ahí. ¿Cómo? ¿Qué va a opinar la Claro, gente con...? ¿cómo lo toma la opinión pública? Pero yo estoy seguro que ya antes de la oveja Dolly ya se habían hecho muchos experimentos de clonación, incluso tal vez ya se habrán clonado humanos, y qué tipo de cosas habrán hecho, solo que esas las mantienen ocultas, porque de hecho es ilegal clonar a un humano. Es decir, cuando van apareciendo todas estas nuevas herramientas científicas, a la vez van apareciendo también todas estas normas, estas reglas. Ya, a ver, ya perfecto, está la clonación humana, pongámosle regla a esto. No se puede clonar un humano, solamente animales y con fines, no sé, científicos. Y cuando aparezca la máquina del tiempo, ya no pueden viajar personas civiles, solamente militares entrenados y con una pauta, etcétera. Y lo otro, que no estamos fijando solamente en la línea artificial del viaje en el tiempo. Estoy seguro que hay muchos hechiceros, incluso portales en el tiempo, o sea, cuando se abren portales hacen cierta hechicería que también no solamente dan a otras dimensiones, sino que también abren la posibilidad de ir a ciertas épocas. Pero son portales fijos, que solamente se puede ir a cierta época del Claro, pasado. ese otro punto de vista interesante dentro de este mundo en el que nosotros nos movemos, el programa, es por ejemplo desde el plano de la hechicería o de la magia negra, o del vudú, de lo que tú quieras, que tal vez también tiene sus propios experimentos con respecto al viaje en el tiempo. No tan masivo tal vez como lo que se ve en la literatura, en el cine, pero sí tal vez tendrán sus opciones. Sí, pues sí. Uno también tiene que saber que hay también en ciertas culturas precolombinas que hay ciertos lugares mágicos que se dice que son puertas a otras dimensiones, o que según los conocimientos del chamán o de la persona especializada en eso, puede de alguna manera codificar este conocimiento para dirigir ese portal a una época pasada. Ahora, para ir cerrando el tema, que estos son microprogramas, hay mucho de qué hablar, pero lo más probable es que este tema lo retomemos en nuestro podcast, que lo invitamos a todos a escucharlo, que está en evox.com, dentro de nuestro canal de YouTube. En el banner, ¿cierto? Hay un botón donde ustedes pueden pinchar e irse a la página de evox, donde están todos nuestros programas. La pregunta, despidamos dejando una pregunta. ¿Ustedes creen que es posible el viaje en el tiempo? ¿Creen que tal vez ya se han hecho ciertos experimentos con respecto a esto? ¿O lo ven, o creen que es difícil? ¿Realmente se podrá viajar en el tiempo? Los mejores comentarios de la caja de YouTube los mencionaremos en el próximo microprograma. ¿Qué te parece, Mabel? Sí, me parece perfecto, interesante, y como ya vamos cerrando, probablemente en un podcast vamos a tratar este tema en más profundidad. Y más claro, porque los microprogramas son solamente como para lanzar ciertas ideas, y ir, ¿cierto?, retroalimentándonos con los comentarios de las personas, de la gente. Así que, bueno, nos despedimos de este microprograma. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden que una forma de ayudarnos es compartiendo los videos, dándole like también, y bueno, compartiendo los videos. Eso nos ayuda bastante. Así que desde el búnker subterráneo se despide Curonox. Yo también me pido Maverick. Hasta la próxima.